Bueno, y la historia va terminando dándole la razón a quienes han investigado a Martín Vizcarra. Hay libro, inclusive, incluido de Carlos Paredes, a quien lo tenemos en nuestros estudios. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Albina, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, hay mucho que hablar, pero tú has tenido un trabajo minucioso, ¿no?, para hacer el perfil completo de Martín Vizcarra, describirlo como si fuera un lagarto, ¿no? Y hay mucha gente que de repente ha olvidado o quiere recordar por qué el lagarto. El lagarto, ¿por qué es comparable con Martín Vizcarra? Sí, él se ha quejado más de una vez diciendo que ha sido un sobrenombre gratuito, que de pronto yo me inventé, pero no es así. Cuando estuve reporteando para el libro en Moquegua, uno de sus familiares, un primo de él, nada menos, cuando me estuvo contando la historia de la familia, porque el padre de Martín, César Vizcarra, fue por muchos años dirigente del partido aprista. De hecho, llegó a ser constituyente el año 78, representando a la región sur, y fue el primero en romper una regla del partido aprista. En esa época, recuerda que Víctor Raúl Haya de la Torre venía pues de ser perseguido por algunas dictaduras, etcétera, y la consigna del APRA era que nadie podía hacer campaña personal. Todos debían decir vote por Víctor Raúl y después sus números, pero él fue el único que rompió la regla y llegó a ser constituyente. Y me dijo el familiar que le decían lagarto porque él había sacado la vena política del padre, pero era más frío y calculador a la hora de tomar decisiones, tanto en la vida como en el trabajo, porque el padre lo mete en actividades públicas desde muy joven. Cuando se produjo el primer gobierno de Alan García del 85 al 90, Vizcarra, todavía muy joven, ingeniero civil, fue gerente del proyecto Pasto Grande, un proyecto muy grande para Moquegua, muy importante para el sur, donde se produce su primer evento de corrupción. Le toca administrar, construir, licitar la Buena Pro para un túnel, y donde también llega a un acuerdo con una constructora muy grande. Ahí empezaba. Ahí empezó. Ahora, lagarto por la frialdad. Sí, porque es calculador, cínico. Yo siempre he dicho que Vizcarra transita con dos, entre comillas, con dos características, ¿no?, en su vida pública. Es mentiroso, yo diría hasta el paroxismo, es decir, cínico y traidor, ¿no? Traicionó, por ejemplo, al propio partido aprista peruano, porque en su momento, cuando se postula por primera vez para ser gobernador de Moquegua y no sale, lo hizo por el partido aprista. Claro. Y después se adueña del logotipo de una agrupación local. Con esa gana las elecciones del 2010 en octubre, y cuando empieza su mandato el 2011 en enero, simplemente los traiciona. Se veía venir. PPK ya sabía o no le contaron la historia completa de los antecedentes que tenía, ¿no? Él, para traicionar a PPK, se alía con el Fujimorismo, con Keiko Fujimori, y después a la primera también los traiciona. Ahí a la distancia, ¿no? Claro. Cuando él está en Canadá. Es decir, que nunca ha sido leal a nadie, ¿no? Ahora, ¿cómo ves tú este comportamiento que ha tenido en los últimos meses y que el mismo juez, ¿no?, Chávez Tamariz, lo menciona en la audiencia, ¿no? Un comportamiento que él cuestiona y que veníamos desde aquí de Willax alertando, pero que nos parece incongruente. ¿A qué estaba jugando Martín Vizcarra en los últimos tiempos? Yo creo que ha sido... El juez dice que ha tenido una muy mala conducta procesal. Algo que no vio el anterior, ¿no? Sí, el de junio. Alcócer. ¿Qué pasa? Que ha sido un desobediente consuetudinario de las reglas de juego que el Poder Judicial le imponía, porque estaba procesado por un caso gravísimo de corrupción, ¿no es cierto? Él viajaba como le daba la gana. Estaba en campaña. Estaba en campaña aún cuando está 3 veces inhabilitado para cumplir cualquier función pública, y nadie sabe cómo financia sus actividades. Mira, esta semana, oportunista, populista, irresponsable, se fue a la frontera tripartita. En avioneta. Llegó a Iquitos y de ahí tomó una avioneta charter, hidroavión. ¿Quién paga eso? El señor... Ahora, el hermano dice, no sé, el entusiasmo. Los anfitriones, ahora financiado por los anfitriones y las anfitrionas. Claro. ¿Quiénes son? Emite recibo por honorarios profesionales por 18.000 soles a su partido Primero, Me Vacuno Primero, ¿cómo se llama? Perú Primero, ¿no?
Y si ese partido no tiene fondos, no recibe financiamiento público, ¿de dónde? No se ha transparentado quiénes son los cooperantes, quiénes aportan. Debe ser, claro. Y un traslado en avioneta no es nada barato. Partiendo de ese detalle nomás, ¿no? Porque después también hay que tener fondos para hacer esos recorridos que él ha venido haciendo. Pero, nuevamente, ¿a qué jugaba? ¿De exceso de seguridad, crees tú? Yo creo que ayer el juez Jorge Chávez Tamariz ha roto la impunidad consistente en la que se movía Vizcarra. Pero con hilos en el Poder Judicial, ojo, o sea, no terminé de mencionarlo, pero ese exceso de seguridad solamente te da la información que tú puedas tener. O sea, ha grabado un video donde él mismo dice, yo sé desde el Poder Judicial que hace 2 días, ¿no? Entonces, tanta información, tiene contactos en el Poder Judicial. Queda claro que desde el 2018, por lo menos, él, y ha quedado esclarecido, se reunió con las 2 fiscales que investigaban el caso Cuello Blanco en su casa. Claro. Eso no solamente es políticamente incorrecto, es un delito, ¿no? Y tenía mucha información sobre ese caso y lo manipuló. Tanto así que él también tenía conversaciones con Camayo, por ejemplo, y nunca se conocieron esas conversaciones, de qué trataban, ¿no? Y estaban registradas. Y ahora... Con algunos ministros también que tenían contactos muy directos en el Poder Judicial, ¿no? Por supuesto. Ministros que mantuvo. Y con algunos jueces supremos, especialmente una jueza suprema que hoy es muy importante, todos dicen que corta el jamón en el Poder Judicial, la señora Elvia Barrios. Recuerda que su hermana... Claro, a ella me refería. Ministra de Desarrollo, de Turismo, y la mantuvo muchos años, ¿no? Por supuesto. Creo que ahora trabaja en alguna municipalidad, hasta donde tengo entendido. Está en el aparato público, pero yo tengo información de muy buena mano, de jueces supremos que me dicen, sí, acá tiene una madrina. Es decir, que Rocío Barrios era la madrina de Martín Vizcarra. De allí, por ejemplo, uno podría deducir por qué es que mantenía como ministra a la hermana. Yo creo que sí, hay una serie de tráficos de influencia, intereses que se mueven, y él se sentía muy seguro, ¿no? Vizcarra salía muy orondo a pechar a la justicia, y claro, también tiene defensores mediáticos, hay que decirlo. Una, por ejemplo, es pública y notoria, la señora Rosa María Palacios, ¿no? Que ella ha dicho que con todo esto lo quieren o lo van a convertir en un mártir. No, sí, él ha dicho que gana las elecciones. Claro. ¿no? Pero no solo eso, hace algunos meses esgrimió una teoría que yo considero de ser vanguardista en el derecho penal. Dijo que a Vizcarra solo se le había probado medio delito. No sé de dónde sacó eso, ¿no? Y vete a saber que lo que pasa es que también parte de los hilos en todo ese aparato que él ha montado también responde a favores, ¿no? Que él ha utilizado para luego conseguir adeptos. Sí, el vacuna gate, ¿no? Por el que también está investigado, fue uno de los momentos en los que él aprovecha para hacer del grupo algunos contactos. O sea, hay bastantes rostros conocidos con familiares, hijas, hijos que se han vacunado indebidamente también con él. Por supuesto, es la política antigua, clientelar, llena de intereses y de favores, ¿no? Yo te doy, tú me das, etcétera. La última vez que la Fiscalía incursionó en su casa, lo allanó y fue el único que no se le detuvo. Recuerda que estaba con el pijama de Mickey Mouse. Claro. Yo creo que con buen criterio etiquetaron a su organización. Permíteme que te interrumpa. Vamos con el hermano, está declarando en vivo, el hermano de Martín Vizcarra, Mario Vizcarra. La confianza de que esto se va a revertir en más breve plazo. Y el llamado que hacemos a nuestra militancia, que ya suman millones, es de ecuanimidad, de tranquilidad, que esto tiene pronta solución. Señor Vizcarra, estamos en vivo para Willax. ¿Usted considera esto una derrota para el expresidente Vizcarra? Ninguna derrota. No es ninguna derrota, no, al contrario, esto nos fortalece. Y eso eso se va a ver en el transcurso de los próximos días, esto nos fortalece. ¿Usted asumiría su lugar en la candidatura? De ninguna manera, de ninguna manera. Antes de ayer él ha estado en la isla Santa Marta, él ha estado allá y ha demostrado de que estando en la zona tripartita, no ha tenido la menor intención de fugar. Él tiene una responsabilidad no solamente con su familia, tiene una responsabilidad con el pueblo peruano, con los millones que lo siguen, y él les ha demostrado de que él estará presente, él afrontará su proceso porque está seguro, como lo estamos todos nosotros, de que él es inocente y pronto estará en libertad. ¿Qué es lo que cambió? Porque él tenía esta postura de estar mostrándose en redes sociales y ahora que se le da la prisión preventiva. No es el momento de hablar de candidaturas. No es el momento. Nosotros estamos acá terminando de estar a su lado y dándole
dándole el respaldo que él necesita en estos momentos. Las candidaturas vendrán después, no es el momento. Señora Maribel, quizás ha transmitido algún mensaje a su señora esposa, quizás han podido comunicarse, ya imagino que sí. Bueno, entiendo que puede haber una comunicación, no lo sé, no tengo conocimiento. ¿Qué es lo que cambió, señor Vizcarra? Porque el señor Martín se mostraba en sus redes sociales, se mostraba tranquilo, se transmitía en las audiencias como tranquilo, y ahora no, ahora que será la medida cautelar de prisión preventiva, ¿qué es lo que ha cambiado? Es que sigue tranquilo porque tiene la conciencia limpia. ¿Sí veía venir el señor Vizcarra esa prisión preventiva? Bueno, él ha demostrado y todos las evidencias demuestran de que el juez ya tenía preparado ya un dictamen contra de Martín Vizcarra, porque da mucho que pensar que después de haber escuchado los alegatos de ambas partes, a los pocos minutos comenzó a leer algo más de una hora, incluso mostrando unos cuadros estadísticos que evidentemente eso demora un tiempo en preparar. Evidentemente ya tenía. No, había siempre la posibilidad, siempre existe la posibilidad de una prisión preventiva, siempre existe. Lo que extraña es de que se dé un dictamen a los pocos minutos de haber terminado los alegatos, cuando siempre sabemos que después de los alegatos viene un receso de algunas horas, a veces algunos días, para que el juez dictamine. Y esto no ha sido así. A los pocos minutos leyó una monserga de inexactitudes, un tema, por ejemplo, el tema del arraigo familiar. Dice de que no tiene arraigo familiar porque uno de sus hijos tiene el DNI de Moquegua. ¿Cuántas personas aquí presentes tenemos con nuestro DNI con una antigua vivienda? Muchísimos. Eso no es motivo. Mucho más claro es tener los certificados de matrícula, los certificados de nota que han sido presentados en su momento. Ahora dice que no se estaba pensando en la candidatura, pero aún así se ha persistido con tener indumentaria del partido Perú Primero. Se ha insistido con tener la indumentaria pese a que está en un proceso. No lo entiendo. El llevar la indumentaria, pese a estar dentro del proceso de esta audiencia de medida cautelar por prisión preventiva y estar utilizando los logos del partido, implica que se está pensando en una candidatura o proselitismo del partido. Señor, los derechos ciudadanos nunca se lo han conculcado. El hecho que esté impedido de ejercer cargo público no lo recorta sus demás derechos de ciudadano. Por eso, en los últimos meses de febrero, hemos recorrido 21 regiones de las 24 que tiene nuestro país, y en cada uno de ellos el apoyo es masivo. Y eso, lamentablemente, la prensa comprada, la prensa tradicional, no lo muestra. Pero existen las redes sociales que demuestran los millones de personas que están con Martín Vizcarra. ¿Ustedes como familia siempre le han negado que haya recibido algún tipo de soborno? Totalmente. En su hermano, completamente. Totalmente estamos confiando, todos podemos Es un perseguido político, efectivamente. Hay un tema que quiero aclarar. Con el tema urbanizativo. Hay un tema que es importante aclarar. Hace pocos días... Bueno, se decía que era el sucesor de Martín Vizcarra en la candidatura. Él es el plan B de Martín el plan Vizcarra, B. porque es M. Vizcarra, Martín, y M. Vizcarra, Mario Vizcarra, ¿no? Es el hermano que sería el candidato, porque lo que quiere Vizcarra, finalmente, porque sabe que hay elementos fundados y convincentes en la investigación por corrupción en Moquegua, que va a ir preso 15 años, quiere tener una bancada de diputados y senadores que lo blinde, que lo protege, que lo ayude a negociar con el poder de turno algunas condiciones para su prisión o eventualmente algún tipo de indulto y poder regresar a la calle, ¿no? Ahora, Carlos, dos preguntas finales. Yo he escuchado muchas versiones, ¿no?, de personas que ven justamente estas imágenes de él haciendo campaña con esta agrupación política y dicen, pero tienen seguidores, ¿no? Pero aquí hay un daño y una afectación tremenda al Estado peruano, ¿no? ¿Cuántos millones al final es, de acuerdo a las investigaciones, lo que se calcula habría recibido Martín Vizcarra? Hablamos de 1 millón de soles por parte de Obrainsa, pero también está ICSA. Sí, solo en Moquegua son 2.3 millones de soles que él exigió y cobró en partes para otorgar 2 obras emblemáticas de su gobierno regional. Pero Albina, eso es una bicoca, claro, con respecto a lo que robó como presidente de la República. Cuando manejó la pandemia, que fue la peor de todo el mundo, peor manejo. Sí, batimos récord en letalidad, ¿no? Mira, cuando él cierra el Congreso a fines de septiembre del 2019, en este periodo que le llamamos el interregno, hasta que se elige el nuevo Congreso, gobernó solito, con decretos de urgencia, y emitió 67 decretos de urgencia que autorizaban gastos que nadie ha controlado hasta el día de hoy. Y en la pandemia, según cifras del MEF,
se ha gastado el Perú 137.000 millones de soles en diferentes autorizaciones. Ese dinero no ha Sin fiscalizado nadie. Y ahí es donde Vizcarra se ha enriquecido ilícitamente de manera grosera. Y, eso no ha investigado nadie, debería investigar la Contraloría, claro, el Congreso. follow the money, lo que llaman los Seguir el estadounidenses, dinero, ¿no? por supuesto. ¿Dónde quedó ese dinero? ¿Dónde está? Ahí se explica cómo está financiando, quién financia la campaña. Claro, y además recordar otras cifras, ¿no? O sea, eso es lo que también creo que no debemos olvidar. La pandemia es como un acto negado, ¿no? Lo queremos un poco, pero Vizcarra por lo menos nos llevó a ser el país con más muertes per cápita del mundo. Yo he estado revisando cifras, la verdad es que el PBI más bien se fue al suelo. 11,1% abajo Contracción. de pérdida. Es la caída más grande del mundo también, del Producto Bruto Interno. Claro, y eso también luego se refleja en pobreza, que pasamos de 20 a 30%. Por supuesto. Todo eso es consecuencia de que Vizcarra, de manera absolutamente irresponsable y populista, tenía a dos asesores para la pandemia, Hayimi y Richard Swin. Y no estoy bromeando. Ellos despachaban todos los días a las 6 y 6:30 de la mañana con Vizcarra para decirle qué tenía que hacer en la pandemia y por eso los resultados que hoy estamos comentando. Muy bien. ¿Tu libro está en Sí, dónde lo encontramos? El perfil de Lagarto, no sé si todavía haya disponible. Tenemos que sacar una nueva Pero edición, por favor. Ya se viene Hay que la hacer cola memoria. de Lagarto, que es la parte 2, esto que estoy diciendo, cómo se manejó la pandemia. Tenemos que sí, hay que hacer un poco de memoria, son cifras, están las cifras de todo el impacto negativo que tuvo la gestión de Martín Vizcarra, sin contar todas las investigaciones que ya tiene en curso. Gracias. Gracias, Carlos David. Paredes Un abrazo. de la Casa ha estado con nosotros.